1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you I'm sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes, turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest, break out of my cages. I will not be nameless, I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? ¿Aló? ¿Me escuchan, gente? ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a una transmisión más, gentita bella. Espero que tengan un buen día, si es que están, bueno, amaneciendo. Para aquellos que están en el trabajo, pues éxitos en sus trabajos. O si no, si es que es de nochecita, gente, a disfrutar del entretenimiento, sobre todo del nuevo jueguito y nuevo jueguito, más que todo el nuevo evento que se acerca, ya que apareció una nueva skin, gentita bella. Hoy lo vamos a analizar, ya que esto es síntomas de que llegará un próximo evento. Puede que sea la siguiente semana, así que prepárense, ¿vale? Aún falta todavía para el aniversario de Dance y es un poco extraño de que ya adelanten algunas cosas sobre el tema de la skin. Puede que la skin haya estado ya disponible para cuando llegue el aniversario posiblemente, pero si es que no es así, posiblemente la próxima semana estaría llegando. Mientras, podemos analizar algunos reportes que nos han pasado sobre los ataques a Pangolin, gente de la coraza dorada, que les voy a contar. Está muy god, gente, está muy god. Y vamos a analizar algunas reglas del nuevo evento, o sea, de la nueva mapa y de la nueva zona, que tienen algunas cosas interesantes que vamos a deducirlas hoy. Un saludito para John, Nicolás, Joe, Reins, Edmundo, Nixon, Rosibel, muchas gracias por estar aquí. El buen Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Anis, gracias por estar aquí. Luis Vargas, Dynamite, Tokarashi, el Jerry, Luis Javier, muchas gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, tengo hambre. Voy a comer, crack, voy a comer. Un saludito para el buen Keylor, gracias por estar aquí. El buen Kabir, Hansel, SS Rabbit, Jesus, Jack, José Rojas, creo que ya se lo de todos. Guille, Edward, Steve, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. A ver, déjenme antes de empezar, vamos a acomodar todo y le damos a tope, ¿ok? José Hernández, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Listo, gente. No se olviden que cada transmisión ya saben que hacemos una meta de donaciones. La varita de aquí se va a ir llenando mientras hagan super chats. Y me gustaría, gente, de que hoy llenáramos esa barrita de super chat para cerrar el mes, porque ya se viene el mes de febrero, para empezar a tope, gentita bella. Pero de igual manera les agradezco muchísimo el apoyo. Gracias por compartir y ver las transmisiones. Sin duda, esto del tema del nuevo evento y las nuevas hormigas ha tenido un hype tremendo en la comunidad. Así que hoy vamos a desglosar algunas cositas también importantes. Ángel, Frank Trujillo, bienvenidos, gentita bella. A ver, dejen acomodar esto. Voy a abrir el juego de una vez y vamos a chequear. Primero vamos a empezar por el tema de la nueva skin. Vamos a analizarla.
Hubiera sido chévere que, bueno, de antes empezara ya a añadir un skin pay to win, gente. Bueno, ¿qué digo pay to win? Un skin dorada más que todo. Usualmente el juego siempre añade skins moraditas, gente. Tony, ¿qué pasó con App Gallery? Lastimosamente tuvimos que pausar la colaboración. Se canceló básicamente. Tony no me deja mandar el super chat. ¿En serio, Nicolás? Qué mal. Tony, ya te envié un mensaje por WhatsApp. Me había olvidado. Ah, dale, dale. Es que verán, gente, estamos creando otro grupo de WhatsApp de los miembros del canal. Porque obviamente, ¿cómo les puedo decir esto? Hay algunos jugadores que no les ubico tan bien, que no han renovado todavía las membresías. Entonces, por no renovar las membresías, como no les ubico muy bien, mejor en el nuevo grupo que creé, básicamente todos los que son miembros del canal no se olviden escribirme por Discord, o si es que están ya en el grupo anterior, escribirme al privado para añadirles al nuevo grupo de miembros del canal. Así ya los tenemos a todos bien pilas y de alguna forma ya los podré controlar cada mes, porque lo importante es que cuando tú estás en el grupo de los miembros del canal tengas información anticipada y sobre todo buena información de algunos pay to win que están también colaborando ahí por el tema de las nuevas estrategias o nuevas formaciones que se puedan armar. Así que eso es muy chévere, gente. A ver, déjenme, abro por acá y de una empezamos. Ok. Listo, vamos por acá. ¿Cómo estás, Hansel? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Tokarashi. ¿Quién más me falta saludar? No, creo que ya están todos. Dice, quiero entrar al grupo de WhatsApp. Edward, es que tienen que hacerse miembros del canal. Tengan en cuenta que, bueno, yo no tengo un grupo de WhatsApp para los jugadores en sí, para todos los jugadores de Dance, gente. Solo por ahora administro un grupo que es de los miembros del canal, porque lastimosamente se me complicará mucho tener muchos jugadores. Más que todo solo tengo ahora un grupo que son de los miembros del canal para mantenernos un poco ahí al tanto nada más. Dice, me salta, se produjo un error, vuelve a intentarlo más tarde. Ya veo, Nicolás. Verás, trata de salirte de la transmisión y vuelve a entrar. Puede ser que sea por un bug o algo así. Listo, vamos por acá. Ok, listo, ya estamos por acá, gente. Vamos por acá de una vez. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso así? Ay, no. Una configuración Quiero la mala, skin gente. abrazo frutal. ¿Quién donó? El buen Adman, gracias por esa donación, crack. Un abracito para ti, el buen Adman, siempre apoyando las transmisiones, gente. Te agradezco mucho por estar aquí, crack. Y un abracito fraterno para ti, crack. Tú quieres la skin de abrazo frutal. Espérame, gente. Algo está pasando con esta capturadora. Déjenme lo acomodo, ¿ok? Espérame un ratito. Fallas técnicas por acá. Listo. Quiero grupo de WhatsApp. No tengo, lastimosamente, Edward. No quiero hacerlo porque si no me robaría mucho tiempo. Dice, pero si tienes Discord para los miembros, ¿por qué no entran ahí? Por acá dice, o sea, tengo grupo de Discord para todos los suscriptores, eso sí. Por ahí es mucho más fácil organizar temas de esto y otras cosas. Pero para los miembros del canal, sí, grupo de WhatsApp. Porque de alguna manera cuando tú pagas una membresía, yo trato de darle la mayor información anticipada a ellos. Porque de alguna manera pagan por el contenido, ¿no? Y adicional eso también participan por los sorteos, que no está nada mal. Entonces es una manera también de incentivar a que se hagan miembros del canal. Y otra, que puedan participar de los sorteos, Getita Bella. Listo por acá. Tony, estoy enojado. Me dieron 2 hormigas naranjas seguidas en la incubación de temporada y ambas fueron conductora. Jesus, es así. A mí me dieron una espinosa, crack. Hasta ahorita no me ha salido más cosas. Uy, ¿por qué no se pone la pantalla esta, gente? Qué rabia. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí. Veamos si es que esto se arregla, gente. Debería arreglarse ya. A ver.
Tony, ¿recomiendas comprarte taponeras o de arqueras? Sí, ahora que en los eventos está saliendo más barata ya, puedes sacártela sin problema. Antes sí costaba subirla, ahora no te va a costar tanto como antes. Por lo menos, mucho menos. Déjame ver esto. No se me pone pantalla completa, gente. Claro que es buena la tetraponera, crack. Para PvP y PvE está buena. Está buena todavía. Uy, qué extraño. ¿Por qué no se me pone pantalla Es que se desconfigura. Bueno. Espero que no se vaya a desconfigurar esto de acá, gente. Es que está un poco raro ahorita Listo, ahí estamos. Está un poco extraño ahorita el BlueStacks, gente. Pero bueno, si es que se desconfigura otra vez, ya lo vuelvo a acomodar. Por mientras, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. ¿Cómo estás, Luis Figueroa? Bienvenido. Chuy, ¿cómo están? Bienvenidos. Dice... Por acá dice, buenas noches, Tony. Y a todos los demás. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Los del grupo están en huelga, dice por acá el Fabián. El buen Fabián. Déjame coloco por aquí y listo. Ahí estamos por acá. Uy, el buen Nicolás. Qué crack. Gracias por esa donación. Verás, Nicolás, también puedes escribir algunas palabras para que lea el bot si es que quieres. Pero te agradezco mucho por el apoyo, crack. Con esto ya se va llenando poquito a poquito la barrita. Perfecto. Verán, gentita. Ahora sí. Como muchos ya saben, bueno, si son un poco curiosos, dentro del juego ya está disponible la nueva skin, que es esta de acá. Se llama Abrazo de Frutas, ¿ok? Esta nueva skin básicamente, bueno, es morada, es calidad morada. Obviamente va a aparecer en un nuevo evento donde la podamos conseguir. Esto sí o sí, gente, skins de este tipo son free to play 100%, ¿ok? Ahora, va a ser tipo eventos donde nosotros tengamos que hacer misiones durante 3 días y al tercer día ya nos dan la skin. Otras recompensas adicionales. No está nada mal que nos sigan dando de repente una skin así de repente. Pero ya nos adelantaron que se viene esta skin. El tema es que puede que llegue la siguiente semana, ¿ok? El nuevo evento. O si no, esperar hasta el aniversario. El tercer aniversario de Dance, que el juego ya cumple 3 años, gente. Si no me equivoco, creo que es en febrero, marzo, por ahí más o menos es o a finales de febrero o inicios de marzo. No me acuerdo muy bien la fecha exacta en la cual se lanzó la versión global del juego. Y ahí es cuando cumple 3 años desde que salió, obviamente, la versión global. Entonces, está muy bien. Ese es como los eventos del rinoceronte. Este del abrazo de las frutas. Seguro, Guillermo. Porque bueno, el de rinoceronte sí deben ir a la página que es del juego, ya saben, donde se loguean seguidamente 3 días y les dan la skin del rinoceronte, básicamente. ¿Dónde está ese skin? Ya lo tengo perdida. Acá está. Esta skin, gente, la consiguen obviamente logueándose 3 días, pero esta es nueva, todavía no se sabe cómo es. Yo les digo 100%, sí o sí, 100% deben conseguir un evento, me parece ser. Tiene duración de 14 días. Déjame ver qué dice. Ah, te dice considerar activar automáticamente, pero abras. Uy, tiene duración de 14 días, tienen razón. Tienen razón. Dice, disponible el evento limitado. Ok, sí, tienen mucha razón. Tienen mucha razón. Ok. Ahí sí me equivoco yo, gente. Ahí sí yo me equivoco. Tienen mucha razón, gente. Es una skin adicional, básicamente, de la página. Hay que loguearse en la página para conseguir esto, porque dice disponible en el evento limitado en el sitio web oficial. Comuníquese con Fiat. Sí, gente, lastimosamente es esto. Entiendo. Ok. Bueno, F, gente. F. Bueno, no va a ser una skin permanente. Va a ser una igualmente que el de rinoceronte. Creo que dura también 14 días. Hay una que dura 3 días y 14. Esta nueva skin va a durar igualmente 14 días. Así que bueno, está ahí irregular, ¿ok?
Dice, ¿será mejor coraza con despertar que arqueada? Claro que sí, pero para PvP la arqueada, crack. Ahora sí, el siguiente punto, gente, es el nuevo evento. Tenemos la nueva selva frondosa. En este caso, la selva frondosa, ya podemos ver cómo es el mapa. Esto me faltó especificarles a algunos jugadores cómo se veía el mapa. La otra vez vimos algunas recompensas que tenemos, bueno, actualmente si es que participas del evento y en otras cosas. ¿Qué es lo que te da esto? Ya es lo que hemos analizado, ¿ok? Ahora, si nosotros vamos a consultar el mapa, gente, de esta manera se va a ver. Esperemos que cargue un ratito. Dice, coraza dorada con 3 estrellas rojas y despertar. Vi que hizo unos 150 180 millones en guardianas, pero para ese jugador no es su tropa fuerte. Es que, Guillermo, bueno, depende también de qué seas especializado. Yo les diría que coraza dorada para PvE está brutal. Está brutal, gente. Es por decir, está muy brutal. Ahora verán, gente, cómo pinta esto, ¿ok? Dentro de las reglas, lo que nosotros vimos es que van a haber 2 campamentos, ¿ok? El campamento Bellota Dorada y el campamento Cedro Nevado, ¿era así? Sí, Cedro Nevado, ¿ok? Ahora, estos 2 campamentos, uno decía que el campamento Bellota va a tener menos alianzas o menos, ponemos claro, menos alianzas en el campamento Bellota, y el campamento Cedro Nevado va a tener más jugadores, ¿ok? Algunos dicen, Tony, parece ser que va a ser 8 alianzas por fuera, y de alguna manera no era lo que preveíamos, que era 3 versus 3 o 3 versus 8, porque algunos dicen puede ser 3 versus 3, porque acá hay 3 alianzas versus 3 alianzas y estas zonas de choque no estarían en juego. Ahora, el tema, gentita, es que tengan en cuenta que dentro de las reglas mencionaban que los jugadores que pertenezcan al campamento Bellota Dorada son los que van a poderse hacer TP en esta zona. En esta zona de acá se van a poder hacer TP en la zona del árbol y también en las zonas de acá, que hay 3 zonas de choque. Ustedes ya saben, en la isla Peri y en el Barrenland tenemos la misma estructura del mapa. Entonces, aquellos que pertenezcan al campamento Bellota Dorada van a hacerse TP en toda esta zona, ¿ok? Eso es lo que dicen las reglas, básicamente. Ahora, los que pertenezcan al Cedro Nevado van a hacerse TP en su propia zona. Por ejemplo, si esta es tu alianza, vas a hacerte TP en toda esta zona. Si esta es tu alianza, vas a hacerte TP en esta zona. Y así sucesivamente, cada una de las alianzas. Entonces, es lo que preveíamos que va a ser, obviamente. Yo no diría que va a cambiar todavía, que va a ser 8 alianzas versus 3 todavía. Solo que todavía no podemos ver las zonas de inicio, o sea, las zonas de nacimiento no las podemos ver. Aún así queda sobrando esta zona de aquí, gente. Ok, como hemos visto, esta zona de acá todavía dentro del juego no se ha dicho para qué va a funcionar. Ok, entonces no sé realmente, les podría decir si esta zona tendrá algo que ver más al futuro. Lo que sí podemos ver es las zonas, básicamente así. Por ejemplo, aquí vemos todo este territorio, ¿vale? Aquí pueden ver todo este territorio, todas las estructuras que tiene este territorio. Si vemos, aquí hay un túnel, si vamos a ver qué es lo que tiene este túnel, por ejemplo, déjenme ver. Este tiene un transportador, acá están. Miren, estos son los túneles que están en los bordes, ¿ok? Estos túneles son de nivel 7. No son de alto nivel, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a esta zona de acá y vamos a los túneles, por ejemplo, vamos a ir a chequear un túnel de esta zona. Ok, miren, son de nivel 7 estos dos extremos, si pueden ver ahí. Lo voy a dejar un poquito ahí para que lo puedan ver de mejor manera. Miren, estos dos túneles, ahí se están viendo con las flechitas. Esos dos túneles siguen siendo de nivel 7 y por acá tenemos otros de nivel 7. Básicamente en toda, bueno, podríamos ir alrededor excepto de estos, porque aquí ya lo vamos a ver. 7, 7, 7. Creo que todos son nivel 7, todos son 7, déjame chequear. Sí, prácticamente todos son de nivel 7. Sí, todos los túneles son de nivel 7. Hasta estos que entran en esta zona de acá. ¿Ok? Todos son nivel 7. Todos. No hay un túnel de nivel 8 o superior. ¿Ok? Si nos vamos a otra zona, igualmente.
todas las zonas tienen nivel 7, ¿ok? Esto significa que todos los túneles estarían abriéndose hasta cierto tiempo sin demora, ¿ok? Sí, miren, todos los túneles son de nivel 7, todos. Déjenme chequear si por a uno ahí puede que tenga otro adicional. 7, 7, 7, 7. No, todos tienen 7, gente. Todos tienen 7. Este 7, 7, 7, 7. Todos son 7, ¿ok? 7. Quiero ver la zona de choque. Ok, acá está la zona de choque. Aquí dentro de la zona de choque para entrar al árbol ya hay túneles de nivel 9. Ok. Hay túneles de nivel 9 ya. Para entrar a la zona del árbol. Ok. Ahí sí hay túneles de nivel 9. Entonces eso quiere decir que los jugadores que puedan nacer acá. Porque hay hasta más estructuras dentro de esta zona al parecer. Como estamos viendo. Hay túneles de nivel 9 acá. Si nos vamos a otra zona de choque, igualmente debe tener túneles de nivel 9. Este, déjenme ver. Este no tiene. No me digas. Esta zona no tiene acceso al árbol. Esta zona no tiene acceso al árbol, gente. Esto no tiene túneles aquí. Uy, uy, uy. Ok. Vale. Deja ver esta zona del árbol. Esta zona del árbol sí debe tener todos los túneles 9. Pero aquí hay unos túneles 9. Aquí hay unos 2 túneles 9. Pero en esta zona de acá no me aparecen los túneles. Está un poco extraño eso, gente. En esta zona no aparece ningún túnel de nivel 9, pero si vas a la zona del árbol, te aparecen aquí. Déjame ver la otra zona de choque. Ah, no. A ver, esta zona de choque. Este sí tiene, por ejemplo. Está interesante eso, gente. ¿Será bug? O básicamente esta zona de acá será la zona de nacimiento o algo así. Aquí hay 3 túneles 9, ok, aquí. Si nos vamos a la siguiente zona, también hay otros 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 túneles de nivel 9 acá. Y si nos vamos a la siguiente zona, no tiene túneles de nivel 9. Son zonas de nacimiento, dice, todas menos la del fondo, dice por acá. Ah, aquí hay una zona de nacimiento, sí, sí, tienes razón. Aquí se ve la zona de nacimiento, gente, miren. Acá se ve otra zona de nacimiento. Sí, sí, esto no lo había notado. Se ve como puntitos, gente. Aquí se ve de color amarillo. Se ve de color aquí anaranjado. Y esta zona de acá se ve de color, bueno, parece color mostaza, algo así. Esto, gente, ya lo estamos viendo. Estas 3 zonas son de nacimiento, gente. Solo que me causa intriga porque esta no tiene maravillas, bueno, túneles de nivel 9. Es un poco extraño. Pero esta no tiene. Esta significa que puede ser como la isla perdida, que estas 2 alianzas accedan a esto. Básicamente directamente. Entonces puede ser. Dice es bug. Creo que será bug. Puede ser bug, ¿no? Puede ser bug porque no se puede ver los túneles de nivel 9. Bueno, veamos. Porque al final, como son zonas de maravilla, está bien. Déjame ver el árbol. Como no es zona de maravilla, pues está bien. Esto quiere decir que todavía estas zonas de nacimiento no estarían accediendo todavía al árbol. Porque tiene túneles de nivel 9 todavía. No es bug, dice, así es el evento. O sea, esta área no tiene túneles. O sea, sí tiene, verás, el árbol sí tiene los túneles de nivel 9 para acceder. Porque, por ejemplo, si lo ves por acá.
Aquí está, mira. Ah, pero estos son como, no son túneles, son como ramas secas. Entonces tenemos que ver eso. Entonces estoy buscando mal. Estoy buscando mal nada más. Mire, estoy buscando nada más mal. Porque estos túneles son los de nivel 7. Tengo que buscar esas ramas, gente. ¿Dónde estarán las ramas? Ramas. Uy, aún así no aparecen esas ramas. No son túneles, básicamente. Son como transbordadores. Bueno, no son transbordadores. Es como uno de estos, bueno, túneles que tienen en vez de la clásica calaverita que te permite pasar, es una ramita, un tronco caído, podríamos decir, un tronco caído. Entonces, esto no está dentro del otro mapa. No aparece. Bien puede ser bug, gente. Sí, bien puede ser bug. O si no, un nuevo mecanismo del evento, gente. Puede ser bug o un nuevo mecanismo del evento. Ahora estamos viendo de que todas las zonas tienen zona de nacimiento. Las zonas de choque también tienen zona de nacimiento. Así que lo que quiere decir que este evento, gente, va a ser 3 versus 8. ¿Ok? Dice, no aparece esa zona porque se abren después que los túneles. Verás, guay, sí se ven todas las... O sea, me refiero a que ¿por qué no se ve no se puede ver esos túneles acá? En todos los lugares puedes ver los túneles tranquilamente. Ahora en esta zona no se puede ver. Es el único que no se puede ver. Uy, ahorita recién apareció esto, gente. Es por eso que yo lo tengo tapado. Ahí sí, perfecto. Ahí está, muy bien. Es por eso que les digo, solo esta zona no se puede ver esos como troncos caídos, ¿ok? Esos túneles. Bueno, este le llaman túnel nivel 9 igual, pero no se pueden ver estos nomás. Pero dentro del árbol sí. Tiene pinta de ser bug más que todo. Es que no son túneles, dice. Son los pasajes. Sí son túneles, guay. O sea, sí son túneles, ¿ok? Sí son túneles. Básicamente, entre un túnel y el otro no tiene diferencia. Solo el modelo, porque de alguna manera, ¿sabes por qué se diferencia esta calaverita con el árbol caído? Es que esta calaverita solo divide tierra. O sea, pasas de tierra a tierra. En cambio, estos de acá te hacen pasar un lago o río, básicamente. Sí, pero es una forma literal de decirlo, exacto. Esto te hace pasar un río, por ejemplo. En cambio, los túneles te hacen pasar de tierra a tierra nada más. Es así. Bueno, puede ser que sea bug. Tiene pinta de ser bug, pero si no fuera, habría un mecanismo diferente en esta zona, ¿vale? En esta zona. Ahora, tenemos en cuenta que si tú perteneces al campamento Bellota Dorada, que es el centro y todo del árbol y todo esto, básicamente todo el centro, tú vas a tener mayores bonificaciones en esta zona. Tú vas a tener mejores bonificaciones al inicio de la temporada. Y vas a poder capturar las estructuras de mayor nivel antes que otras alianzas. Porque en estas zonas hay estructuras de mayor nivel. Las demás zonas tienen estructuras normales, como las que nosotros conocemos, gente. Sin problemas. Entonces, el tema aquí, gente, es que son 3 versus 8. Con todas las bonificaciones que hemos visto que dan las zonas al inicio y todo, el campamento Bellota Dorada va a estar cargadísimo de bonificaciones, gente. Ya van a ver lo de bonificaciones que tiene, porque dentro de las reglas también especificaban que si el campamento Cedro Nevado, estamos hablando del otro campamento que está por fuera, quiere invadir cualquier zona, el campamento Bellota también va a tener bonificaciones de defensa de esta zona, porque esta es su zona de nacimiento, ¿ok? Ahora, si el campamento Bellota Dorada quiere invadir el campamento o los campamentos de Cedro Nevado, el campamento Cedro Nevado también va a tener bonificaciones en sus zonas. Todavía no estoy seguro si es que tú te puedes hacer TP en todas las zonas siendo del campamento Cedro Nevado, ¿ok? No estoy seguro. Pero lo que según dice es que sí te podrás hacer TP dentro del campamento de Bellota Dorada. Ahora, no sé si del campamento Bellota Dorada tú naciendo aquí puedes tepearte acá. No estoy seguro todavía, eso ya lo iremos viendo.
Pero esto tiene pinta, gente, que te vas a mantener en tu zona y te vas a poder hacer TP en tu zona, ¿ok? Pero si no es así, el campamento Bellota Dorada estaría haciéndose TP en toda esta zona, excepto la del árbol, o si no, también incluyendo la del árbol. Porque dentro de lo que nosotros leíamos las reglas, decía que el campamento Bellota puede hacerse TP en toda esta zona, incluyendo la del árbol, es lo que decía. Pero el Cedro Nevado sí va a tener que hacerse TP dentro de su propia zona, hasta donde yo entendí. Pero si no es eso, podrían hacerse TP también en cualquier zona del campamento Cedro Nevado, ¿ok? Ahora, viendo esto, hay zonas donde sí o sí va a haber mucha guerra, ¿ok? Si nosotros vemos este campamento de acá, sí o sí deben colocar, si es que les toca su emparejamiento y todo, y ven que les va a tocar en esta zona de Bellota Dorada, hay que coordinar muchísimo a las alianzas de que se coloquen aquí y aquí las más fuertes, ¿ok? Aquí y aquí las más fuertes. ¿Por qué razón? Ya que va a haber 3 alianzas invadiendo esta zona, ¿ok? O puede que hasta 4, si es que esta zona tiene túneles acá. Déjame ver. Déjame ver si esta zona tiene túneles. No tiene. No tiene túneles para acceder al árbol. Aquí lo podemos ver, miren, gente. No tiene túneles por acá. Entonces, eso quiere decir que va a ser 3 versus esta zona. 1, 2, 3 versus esta zona. Y 2 alianzas versus esta zona, ¿ok? Entonces, a la final es como que si terminas 3 versus 8. Pero dividiendo todas las zonas y eso, va a ser 3 versus 1 acá. 3 versus 1 acá y 2 versus 1. Es como que divides poderes, porque a la final no puedes estar en todas partes. Entonces, está muy bien. Por acá dice, ¿no será 3 versus 6? Los otros 2 territorios serían para invadir. No, Ignacio, es que ya lo vimos. Todas las zonas tienen zona de nacimiento. Mira esta zona, aquí está de color azul. Este está de color un poco morado ahí, un poco pálido. Mira, este es color turquesa o color, no sé qué le puedan decir. Este es color verde, color mostaza, como les decía. O sea, todas las zonas tienen bonificación. No va a ser 3 versus 6. Sí o sí es 3 versus 8, pero como les digo, se divide en zonas. A la final, bueno, si es que atacaran las 8 alianzas a la vez versus 3, ahí sí sería 3 versus 3. Pero creo que diferente del tiempo, también recuerden que este evento también tiene periodo de protección. Tú puedes escoger un horario donde puedan atacar o defenderte por el periodo de los descansos, ¿no? Para que no se hagan tan largas las peleas. Pero aún así estamos viendo de que es muy parecido a la Isla Perdida. Porque esta zona, me imagino que estas 2 alianzas la van a poder conquistar. Sea lo que sea, gente, como es el campamento Cedro Nevado, igual que estas 2 alianzas tomen esta zona lo más rápido posible, todas estas bonificaciones va a ser para todo el campamento. Ya no es de tema individual como la isla, así que no importa quién tome esta zona, quien sea más activo y podemos construir las torres mucho más rápido, pues está muy bien, ¿ok? Ahora, defender, como les digo, esta zona de acá, muchos se preocupan, lo veo difícil que defiendan. Yo les podría decir que con las bonificaciones que tiene el campamento Bellota Dorada, tranquilamente podría defender. Y creo que el emparejamiento pondría las alianzas más fuertes aquí. Porque de alguna manera puede ser que han tomado bastantes información, podríamos decir, o bastantes estadísticas de los anteriores eventos. Ya han hecho este evento por alguna razón. Han hecho el evento de esta manera para que las alianzas más fuertes puedan defender y se puedan divertir de mejor manera defendiendo. Entonces las alianzas que están afuera también atacando, pero de alguna manera colocar también una alianza fuerte para invadir. Entonces es como que mitad podría ser, mitad. Ya ustedes verán cuando ingresen al evento qué tanto de bonificaciones se puede sacar aquí dentro, ¿ok? Porque tengan en cuenta que en esta zona, verán, vamos a analizar. Antes de entrar. Listo, este es el árbol. Miren, esta zona tiene residencias de nivel 5, residencias de nivel 7 y la maravilla, que es de nivel 8. Tal vez otra residencia a nivel 8 no tiene, ¿ok? Si nosotros nos vamos a otra zona, esta zona igualmente tiene solo la maravilla nivel 8. Tal vez otra estructura que sea de nivel 8. Solo 6, 7 y no hay más.
Y así va a ser con todas, a excepción de las zonas de choque, porque estas zonas de choque van a tener estructuras mucho mayores. Aquí lo vamos a ver. Tiene la cueva espiral nivel 9. O sea, ya de por sí tomas la maravilla, que a diferencia de la maravilla nivel 8 a la 9 te da más bonificaciones. Tienen residencias nivel 7, una residencia nivel 8, 2 nivel 8, 3 nivel 8, una de 7, otra de 8, 7 y túneles. O sea, vas a tener un poquito más de bonificaciones. Adicional a esto, ten en cuenta que si el campamento Cedro Nevado quiere invadir, tú vas a tener bonificación de zona. Y no sé cuánto sería la bonificación de zona. ¿Ok? No sé cuánto sería la bonificación de zona que tú vas a tener. Adicional si el campamento Cedro Nevado quiere invadir. Entonces, está muy bien. Dice, no es imposible alianza full pay to win en el Cedro Dorado versus 3 free to play es equilibrado. De alguna manera creo que lo hicieron así. Para ver que se puede jugar de esa manera. No lo sé todavía. Vamos a ver los emparejamientos, gente. Con los emparejamientos salimos de duda. A ver cómo realmente funciona el emparejamiento y en base a qué está girando en torno a las estadísticas que toma para el emparejamiento. Lo que sí sabemos es que bajar poder, gente, o desactivar tu flora mutante ya no sirve. Antes sí servía, ahora ya no sirve de nada porque ya de alguna manera hicieron los cambios y todo eso. Y solo mide el tema de los jugadores más fuertes de cada alianza. Porque tú tengas un jugador muy fuerte en tu alianza, ten en cuenta que te van a emparejar. Tienes más posibilidades de entrar a un emparejamiento donde haya, por lo menos en cada alianza, unos 3 jugadores que teniendo solo tú uno. Entonces hay que tener cuidado. Muchos jugadores lo que sí cuidan, gente, es llevar un equipo balanceado. ¿A qué me refiero con eso? Por lo menos que todos los jugadores de la alianza tengan un cierto nivel y uno que no superen mucho a los demás. Ahí más o menos tú buscas un buen emparejamiento para que no se desorbite demasiado. Ahora, si tú te llevas, por ejemplo, la gran mayoría de tu alianza es free to play y llevas una ballena, lo más probable es que te emparejen con alianzas que tengan 4 o 5 ballenas. Y los demás free to play igualmente, pero complicadito. Así que traten de nivelar eso. No traten de llevar muchos así muy fuertes porque les va a jugar en contra. Y los van a vencer a tope. Ahora, como este evento es de defender y uno atacar, pues está muy bien. Entonces de alguna manera puede funcionar. Ok, entonces para que lo puedan aprovechar de mejor manera. Por acá dice Tony, ¿cómo será la forma de tener T11 para el campamento Bellota? Porque si deben atacar nodos, no creo que alcance su zona. No lo sé, sinceramente. Por eso digo que por eso decían las reglas, Aldo, que los del campamento Bellota pueden hacerse TP en toda esta zona. O sea, incluyendo la zona del árbol. Es lo que decían las reglas. Por eso es que incluyendo las zonas del árbol podrías tomar los nodos. Ahora verás, Aldo Luca, no sé ahora cómo funcionará eso de los nodos porque no han dicho más información que eso. Y por ahora solo esperar a ingresar al nuevo evento. Faltan 3 días para empezar el nuevo evento, gente. Ya vayan priorizando los que quieran abandonar de una vez la isla perdida, pueden hacerlo. O si no, esperarse esos 3 días o unos días más hasta que empiece el periodo de emparejamiento. Pero una buena recomendación sí les doy, gente. Traten de inscribirse lo antes posible cuando empiece el emparejamiento ya. Para que no tengan complicaciones para emparejarse. Porque da la casualidad que si te emparejas justo al último, por temas de emparejamientos, de que muchas alianzas se emparejan o que a veces no te encuentran rivales que estén a tu medida o rivales que tengan casi las mismas similitudes de jugadores fuertes y etc, etc. Puede que no entres en el emparejamiento y te pierdas ir por primera vez. ¿Ok? Entonces, si es que ustedes pueden ver, vayan de una vez, inscríbanse. Y si ya están por salir del evento, estando en la isla perdido o el barrio. En mi caso, yo sí me toca la alianza. Estamos ya en votación de abandonar la isla perdida. Entonces, una vez terminando el periodo de 74 horas, creo que te da 72. Porque son 3 días que te dan de tiempo para que voten la mayor cantidad de jugadores para salir del evento. Está muy bien. Entonces ahí regresaremos sin problema. ¿Ok? Dice, nosotros salimos mañana del bar. Ya veo, Marcos. Aquellos que estén por salir, muy buena, no hay problema. F por los del campamento Bellota por las T11. Por eso te digo, Aldo, todavía no sé cómo funcione esto. Porque imagínate, según dentro del juego puedes tomar nodos, ¿ok?
Puede que los nodos ahora estén de forma limitada también. O sea, que cada campamento consiga una cierta cantidad de nodos. O que los que estén en el campamento Bellota, tomando un nodo, consigan muchas más hormigas en recolección, a diferencia del campamento Cedro Nevado, que es diferente también. Luis del Valle, ¿cómo estás? Gracias por suscribirte, crack, bienvenido. Dice... pero en el 848 no llega aún. Exacto, gente. En tu caso no llega aún. Vale, crack. Entonces, tú, Marcos, en tu caso sí te va a tocar. Una vez vuelvas, inscribirte otra vez al Barren, porque todavía faltaría un poco hasta que llegue a tu servidor. Ahorita va a estar disponible solo del 2 hasta el 650 este evento. Dice, salimos en 1.5 días. ¿Alcanzamos a inscribirnos? Alexis, si es que estás dentro del rango del 2 al 650, podrías inscribirte sin problema. Sin problema, porque una vez empiece el periodo de inscripción, va a durar 10 días más todavía. Es lo que vimos la imagen cuando nos mostraron sobre el evento. Imagínate, son más de 30 días solo por inscribirse al evento. 10 días para el periodo de previsualización, 10 días para el periodo de inscripción. Y algunos días más para el periodo de emparejamiento. Y otros días más para el periodo de selección de zona. Y de ahí empezarías después a luchar. O sea, no es que vas de una a participar del evento. Hay que esperar un poquito más, gente. Entonces es así. Es lo que tenemos ahora en el evento. Está muy interesante esto. A la final sí va a ser 3 versus 8, gente. Va a ser una locura. Por aquí nosotros, si somos 96 activos y 50 ballenas, por eso no es muy difícil ganar. Ya veo, Marcos. Entiendo. Verás, lo que pasa es que cuando tienes muchas ballenas, te va a tocar con un super ballena. O sea, jugadores tipo robot, así. Si es que están dentro de tu rango también. Un mes para entrar al evento. Nambre, güey. Exacto. Y por eso dura mucho el evento. O sea, son 2 meses solo por ir y participar nada más. Más de 2 meses también. Es una locura, gente. Ulises, ¿cómo estás? Hola, Tony. No puedo ver las hormigas especiales nuevas porque estoy en la isla perdida. ¿Sabes si la melee de guardianas tiene velocidad de combate? La melee. Ahorita la vemos. La melee de guardianas. Eso no me fijé tampoco. No me fijé la otra vez del tema de las velocidades, gente. Pero la melee de guardianas. Este es de apoyo de arqueras. Sí. Tiene velocidad de combate. Y esto lo hace. Y esto le hace competencia directa de Adelersi, gente. Velocidad de combate 40%. Y en nivel 10 es 40. Déjame ver versus la Adelersi. Que debe tener 40, ¿verdad? Sí, tiene velocidad de combate 40. Igual que la Adelersi tiene. Bueno, las transportadoras siempre tienen velocidad de combate. Eso es lo normal. Las arqueras tendrán velocidad de combate. No tiene. La de rango no tiene velocidad de combate. Ok. La de apoyo tampoco. Las arqueras del nuevo evento no tienen velocidad de combate en su sexta habilidad. Déjame ver la de apoyo de guardianas. Tampoco tiene. Solo la melee. Solo la melee tiene velocidad de combate. Es así. Dice, van a sobrecargar de kills al equipo Bellota. Puede ser Tokarashi. Tony, ¿cómo se consigue la nueva skin? Verán, para los que van llegando, la nueva skin se consigue logueándose diariamente. Como la skin del rinoceronte, gente. Ok, esto lo acabamos de ver con los jugadores que bien me sacaron de duda. Esta es la nueva skin, gente. Así como ustedes sacan la protección del rinoceronte, que es yendo a la página donde se compran las monedas de hormigas, pero en vez de tú comprar solo te logueas durante 3 días, ya tienes la skin la protección del rinoceronte, pero es por tiempo limitado, ok, es 14 días y 3 días. Este es lo mismo, tú lo puedes adquirir yendo a la página y logueándote diariamente y durante 14 días, nada más. Yo pensé que iba a ser permanente como otras skins que íbamos a conseguir en diferentes eventos. Pero ya saben, lastimosamente el juego, pues, está incentivando de que tú sí o sí vayas, ¿ok? De que sí, tú sí o sí vayan, gente. Es así. Pueden hacerlo, en 3 días sacan la skin y nada más, ¿ok?
¿Ok? Tienen que ir... Ah, por ahí el buen Anis compartió la página de las monedas, gente. Para que ingresen y inicien sesión y pueden sacarse... No sé si ya esté activa la manera de conseguir esa skin en la página. Porque puede que en la página todavía estén ofreciendo la del rinoceronte. Hasta que no anuncie todavía de AMS, estaríamos viendo que esa skin no la podríamos conseguir hasta que ellos mismos la anuncien, ¿vale? Por ahora a esperar, ¿vale? Ahora, no sé si desde aquí puedo ingresar. No, es que esta cuenta no tiene todavía el tema de los despertares, ¿ok? Me voy por acá, gente. Voy a pasarme a mi cuenta principal. Vamos a analizar la del... La coraza. O el tema de del despertar de la coraza dorada. Y añadieron un despertar pay to win, gente. Oye, Tony, esa nueva skin es literal lo que nos dan a los free to play. Puras sobras o... Ayori, ya sabes. Ya mucho nos dan con solo darnos un insecto pay to win a los free to play, gente. Ya el juego como que te dice, ya mucho te estoy dando. Tony, ¿recomiendas sacar la skin del hormiguero de abejas? Vi que a diferencia de las nuevas, creo que tiene 2.5. Luis del Valle, si quisieras, sácatela, solo que si es cara, obviamente. Ahora, recomendable no tanto, pero si tú eres coleccionista y quieres subir las estrellas de tu hormiguero y eres alguien que se puede dar la oportunidad de sacarse cosas o todas las skins del juego, adelante, no hay problema, Luis del Valle. Te diría que es lo mejor que puedes hacer para seguir subiendo las estrellas del hormiguero. Y con el tiempo pues farmearás estrellas mucho más altas y te darán buenas bonificaciones. Ahora el tema de la bonificación del hormiguero de abejas. Bueno, hay otros hormigueros que es cierto que no dan tanto como ese skin, pero sí es carita, obviamente. Pero como te digo, si es que eres coleccionista, adelante, no hay problema. Puedes hacerlo. Ahora con el nuevo evento que salió, gente, del tesoro de enjambre, sabemos que salió un nuevo despertar, gente. Y le añadieron despertar a la... ¿Cómo se llama? No se llama Proata. Se llama Espinosa. Ata Espinosa. Uy, el buen Anis. Gracias por renovar la membresía, crack. Dice, dejen su like, gentita. Y también les deseo muchas bendiciones a todos. Dale, crack. Igualmente para ti, bendiciones. Vamos por acá, gente. Vamos con los despertares, ¿ok? Bueno, primerito vamos a analizar el del Ata Espinoso. Añadieron despertar a Ata Espinoso, gente. Ahora se viene más roto aún. Miren esto, gente. Se va a volver más roto aún. ¿Se acuerdan que la octava habilidad hacía que tenga sinergia con arqueras? En este caso pueden ver que la octava habilidad de Ata Espinoso, al convertir la defensa en ataque, en un aumento adicional de 2%. Esa conversión que hace que lo que tú tengas de defensa, básicamente puedes convertir la defensa en ataque en un cierto porcentaje. Con esta habilidad vas a potenciar aún más y vas a infligir daño. Hay un 18.5% de probabilidad de agregar un efecto de desarme que dura una ronda. Este efecto de desarme, gente, no sé mucho a qué se refiere, pero puede ser algo parecido al tema de las habilidades de supresión y silencio que conocemos en el juego. Porque desarme de alguna manera pues te desarma y puede que no hagas totalmente el daño que deberías hacer. O simplemente lanzaría solo daño de habilidad o daño normal. Una de dos. Todavía no hemos visto a qué se refiere con el tema de las habilidades de desarme, ¿vale? Pero esta habilidad, bien, puede potenciar lo que puedes convertir de defensa en ataque y tienes la probabilidad de infligir un daño adicional. Y hay una probabilidad de agregar un efecto de desarme, ¿vale? Es 18.5%. Esto si lo subes a dorado, ¿cuánto sube? 25% de probabilidad de efecto de desarme. No es tan alta esta probabilidad, gente. No se sube tanto. Tony, ¿las skins se suman los atributos o tienes que tener la puesta para que te den? No, Marcos, una vez ya la activas, una vez tienes la skin y la activas en tu hormiguero, ya tienes las bonificaciones permanentes. No es obligatorio tener la skin para que te dé la bonificación, crack. Ahora, te dice que teniéndola en nivel 10 este despertar, la probabilidad de la habilidad 2 más 5%. Aumenta la probabilidad de activación de la habilidad 2. Ok. Y llevándola a nivel 20 hay un 80% de probabilidad de que la octava habilidad dure una ronda más. Ok. Vale.
Fuerte, gente. La guardiana escudera tiene habilidad de desarme, Tony. Ok. Entonces guardiana escudera también lo tiene. Déjame ver. ¿Guardiana escudera tiene baja esa probabilidad? Ah, ok. No podrán hacer ataque normal. Ah, vale. La habilidad, aquí ya nos especifican a qué se refiere. Gracias, Ulises, por aclarar esa parte. El tema de desarme hace que no podrás hacer ataques normales, pero sí daño de habilidad. Ok, esa es la diferencia. Vale. Que dura una ronda. Pero este tiene 50% de probabilidad. Es más alto que el despertar de la Ata Espinosa. Pero Ata Espinosa, además ya de tener bonificaciones fuertes, gente, dice, el desarme es igual que la habilidad de guardián escudero. Sí, ahorita lo vi, gente. Ahorita lo vi. Verán, Ata Espinosa la última le hace que en las 3 primeras rondas, esto va a hacer que el despertar en nivel 20 dure una ronda más. O sea que va a ser en las 4 primeras rondas. Todo nuestro equipo convierta 10% del poder de defensa en poder de ataque. O sea, es 10%. El despertar te potencia un poquito más este efecto de defensa y convertirlo en ataque. Y causa un alto daño del 220%. Este efecto también lo aumenta. O sea, aumentas el tema de la bonificación de conversión. Y el alto daño que puede hacer también. Y te dice que todos los equipos enemigos los... Dice... Ok. Y pone a todos nuestros arqueras que entren en estado de salpicadura con una proporción del daño del 100%. O sea, te da daño de salpicadura si llevas arqueras. Y tenemos efecto de desarme con el tema de la habilidad. La habilidad 2 decía que aumentaba 5% de probabilidad de activarse. Porque el daño de habilidad de la unidad especial más 5%. Ok, pero la habilidad no... La habilidad no tiene probabilidad de activación. A ver, ¿qué se refería? ¿Daño de habilidad o probabilidad de activación decía? Déjenme ver esto. Ahí. Te decía... Probabilidad de la habilidad 2. 5%. Esto creo que está mal traducido, gente. Porque te dice probabilidad de la habilidad 2. Ok. Hay un 80% de probabilidad de activar. Vale. Probabilidad de la habilidad 2. Debería ser daño de habilidad. Porque la habilidad 2 de la Ata Espinosa, gente, no tiene probabilidad de activación. ¿O sí? Ah, sí, esta de acá, pero tiene un daño y un porcentaje de activación. Sí. El daño de habilidad de esta unidad de hormiga especial aumenta 44%. En cada marca de habilidad de combate. Hay un 60% de probabilidad. Ok. Sí. A esta habilidad se refería. Sí. Aumenta 65. Vale, no lo veo tan fuerte. Si hubiera dicho aumenta 10% estaría bien. Ok. Lo que está fuerte de ese despertar, gente, es que potencia mucho su octava habilidad. Porque después, aunque bufee la segunda, te dice que también va a bufear la octava también. Te dice que la octava, 80% de probabilidades de que la octava habilidad dure una ronda más. Entonces, está muy bien. Con eso estarías haciendo que las arqueras tengan más daño crítico, o sea, daño de salpicadura. Puedes convertir más veces tu defensa en daño o ataque normal. Y está muy bien eso, gente. Ok. Verán, esto se traduce en que van a hacer esta hormiguita que haga más daño todavía aún. Con el despertar va a hacer aún más daño. Esto quiere decir que para PvE está muy bien. Por la octava habilidad, porque la octava habilidad es la que hace bastante daño. Para que dice acción de colonia, Tony. Más luego la ganes. No te preocupes, crack. Ahora, vamos a hablar del despertar de hormiga coraza dorada, gente. Esto está una locura, gente. Aquellos que ya la activaron y la tienen en nivel 20... Lo de barbaridad que logra pegar esta hormiguita, gente, con el despertar. Es que tiene muy buenas bonificaciones. Daño de habilidad. Daño centrado a marmoto y pangolín. Probabilidades de liberar la segunda habilidad un 10%. La habilidad 20, puff. Probabilidad de activar la octava habilidad 10%. Después de este lanzamiento, la armadura dorada pues aumenta un 30% el ataque. Y el efecto se puede acumular hasta el final de la batalla. Esto, gente, entre bonificaciones, puff, está muy fuerte. Como les dije, esta hormiguita le va a robar el trono a Saltarina, porque pega mucho más que Saltarina, mucho más.
hasta les podría decir que es un poquito más constante al momento de activar habilidades, pero lo mejor es que tengan que llevar al nivel 20, ¿ok? En nivel 10 ya mejora su probabilidad de la segunda habilidad, ¿ok? Pero en nivel 20 mejoras la octava habilidad, o sea, habilidad 2 y habilidad 8 se estarían mejorando las probabilidades de activación, y eso hace que la hormiguita pueda activar y sea más constante al momento de activar habilidades. Así que vayan preparándose. No solo tiene eso, también tiene daño de habilidad añadido. Tiene aumentada 30% de daño también. Pero eso es teniéndola en nivel 20. Así que vayan aprovechando. Yo lastimosamente saqué otras corazas de la saltarina porque quería llevar saltarina a nivel... bueno, a despertar dorado. Pero viendo que ya llegó coraza dorada, gente me hubiera guardado. Mientras... vayan sacándosela también. Si es que no quieren dar prioridad todavía a coraza dorada y mejorar otras hormigas, está bien también. Pero les recomendaría que si saquen coraza dorada por el tema de la galería, gente. Tengan en cuenta que cada despertar que tengan y cada vez que sigan subiendo de nivel los despertares, les van a seguir dando más bonificaciones en el tema de la galería. Esto también te da bonificaciones a los 3 tipos de clase. Aunque las bonificaciones son diferentes, pero sí aplica muy bien. Dice Tony, ¿cuál es la mejor formación para arqueras free to play? Ahorita la mejor formación, crack, es Berserker, Longinoda y Dolly. Tony, ¿cuál es la mejor formación para... dice, ¿cuál es la mejor forma de conseguir Master 10? La mejor forma, crack, es ahorrarse la mayor cantidad de diamantes y al momento de incubar, acelerar. Incubar, acelerar con diamantes. Incubas, aceleras. Incubas, aceleras. Te gastas casi como $500,000. Hasta un poquito menos. Pero ten ahorrado $500,000. Esa es la mejor forma. ¿Ok? Ahorrarse si es que quieres instantáneo, Michelle. Ahora, si es que tú no piensas gastarte diamantes porque tú quieres sacarte la mayor cantidad de cositas de la tienda VIP, porque ten en cuenta que tendrás que sacrificar la tienda VIP para ahorrarte eso, es incubando poco a poco. ¿Ok? Tienes que incubar poquito a poquito y vas rellenando poco a poco las líneas. ¿Qué es lo que hice yo? Yo no me apresuré por sacarme de una vez las 3 líneas de 10. Yo lo hice poquito a poquito. Obviamente tardas, eso sí te digo, tardas, pero ya lo puedes tener sin problema. Dice, con más razón debo darle las estrellas de muerte a la coraza dorada. Dale, crack. Bueno, hormiga de la muerte, tengan en cuenta que también es buena para PvP. O sea, si buscan un buen golpe por ahí, la hormiga de la muerte los sorprende y les pega muy bien. Pero es un poco perezosa. Si es que tú tuvieras una hormiga de la muerte debajo de 4 estrellas, sin duda les recomendaría que usen coraza dorada. Porque hormiga de la muerte sin 5 estrellas es muy mala al momento de activar habilidades. Muy difícil. Pero evolucionarla, dice, más de un mes, dice por acá. Si hablas del tema del meteorito, lleva mucho más tiempo todavía. La Berserker era casi diente con despertar. ¿Qué tal es ese combo? Sí está bien, Álvaro. Te podría decir sí está bien. Solo que ahorita diente contra la formación meta de arqueras ya no da mucha pelea. Y ahorita que tenemos a Gracilis, que es parte de transportadoras, la derrota muy fácil. Porque diente ya no está tan potente como antes ya. Ahorita el meta está muy cambiado. Y con las nuevas hormigas que aparecieron del nuevo evento, también cambió totalmente todo. Todo cambió totalmente, gente. El nuevo meta es las nuevas hormigas, porque no solo es las habilidades que tienen, sino que todo lo que tiene la hormiga es aumentado. Tanto la tercera, cuarta habilidad, la sexta habilidad, o sea, hasta la séptima. Cambiaron, ahorita las hormigas de la selva frondosa cambiaron las habilidades 3, 4, 6 y 7. Totalmente, las cambiaron y tienen más bonificaciones que las hormigas del barrio. Es una locura. Dice, ok, y dice, es que aún no me sale esa hormiga. Solo tengo estrés de... Ok, ya veo, Álvaro. Bueno, por ahora, a esperar nada más. ¿Cuál es la mejor formación PvP arqueras? Como te dije, Andrés, la mejor formación que hay actualmente es Dolly, Longinoda y Berserker. Es la mejor, es la que está en meta y es brutal. Dice, yo la tengo en 4 estrellas. Ya hace rato la dejé ahí, dice. Ya no pienso subir más, ya que tengo mejores. Claro que sí, Jack, es lo mejor. Cuando tú ya tienes una hormiga que es mucho mejor que otra, pues ya es darle prioridad. Y suerte que te salga varias copias, porque es lo único que se puede esperar. Gracias a ti, Álvaro, gracias por estar aquí. Y es lo que podemos ver del nuevo evento, gente. Adicional, de alguna manera les podría decir que todos los cambios que están haciendo giran en torno de que cada vez que salgan nuevos eventos con nuevas hormigas,
van a seguir siendo mucho mejores, eso sí, gente, es indiscutible. Todo lo que vayan a añadir dentro del juego pues es mucho mejor. Y es cuestión de suerte. Imagínate cuánto vamos a tardar para conseguir una hormiga del nuevo evento. Si yo me tardé como muchísimo tiempo para sacar una cristal dorado a 2 estrellas rojas, ¿cuánto me va a tardar para sacar la de rango de transportadoras? Que aún no sabemos cuánto puede pegar. También no sabemos cuánto puede pegar la de rango de arqueras. Estaríamos viéndolo, pero viendo sus estadísticas de probabilidades de activación, y eso está muy buenas para PvP y para PvE también. Así que vayan sorprendiéndose, gente. Dice, yo he visto a la coraza dorada en un jugador con 2 estrellas rojas. Y esto es que es una hormiga que no se usa mucho, y ahora que salió su despertar, mucho mejor para PvE. Exacto, Tony de Bigger. Es que ese despertar solo fue para PvE, para la coraza dorada. Ahora volvió al meta de PvE la coraza dorada. Así que prioridad también si quieren usarlas. Mi formación es la diente, la casi y la muerte. Muy buena. Sí, como les digo, por ejemplo, contra diente y muerte la Gracilis les da un paso, porque Gracilis tiene efectos de quitar silencio y supresión. Entonces, como muerte y diente silencian y tienen efectos de agotamiento, pues afecta muy poco ya a la unidad de transportadoras. Es por eso que contra ciertas formaciones la Gracilis es buena. También sigue funcionando enterradora, pero para ciertas formaciones también. Por ejemplo, para el combo clásico que es Dolly, Acacia y Berserker. Contra esa formación la enterradora sí funciona, pero contra Longinoda ya no funciona. Le cuesta mucho, gente. Así que vayan priorizándose. Ahora, para los jugadores que son arqueras, sí o sí el meta es usar Dolly, Longinoda y Berserker. Sí o sí. Es así. Si es que no tienes eso, pues te va a costar un poco mantenerte y te vas a quedar en lo mismo nada más. Dice, uno de mi alianza la tiene 8 estrellas, pero la usa de segunda línea. Está bien, para PvE ya la tiene. Tony, ¿cuál crees que es mejor? ¿Saltarín o coraza dorada para PvE? Coraza dorada sin duda, Yori. Sin duda. Yo, por ejemplo, cuando tenga los ítems necesarios, a las estrellas que tengo de saltarina le voy a pasar a coraza dorada de una, sin pensarlo. Es mucho mejor, crack. Yo tengo Dolly a casi Remaster, o sea, la arma de la muerte. Todas a una estrella roja. Pide mucha experiencia para subir otra estrellita que abuso, dice por acá. Exacto, igual. Confirmo. Te toma mucha experiencia subir las estrellas de las hormiguitas. Eso te digo igual que yo ya tengo 2 estrellas. ¿Qué digo 2 estrellas? Tengo 3 hormigas a 2 estrellas rojas ya. Tengo la saltarina, las chinches y tengo chinches, cristal dorado y la saltarina. 2 hormigas a 2 estrellas rojas. La cantidad de experiencia que les pide, gente, es una barbaridad. Y para 3 estrellas rojas, gente, es mucho más. Es una locura. Dice, yo tengo Dolly, Longinoda y Crimson. Está bien así. Sí, Marcos, también. Sí. Sí está bien. Solo que, como sabes, Crimson es universal y pues Berserk está mucho mejor. Dice, si quemas la hormiga con despertar, ¿te devuelven lo gastado con ese despertar? ¿En ese despertar? No lo sé, Tony de Veigar. No lo he probado, sinceramente. Te diría que tú hagas la prueba. O sea, no aceptes el tema de que se aplique la muerte de la hormiga. Sino tú hazlo para probar a ver qué es lo que te devuelve. Pero no lo hagas todavía. 3 islas y no me sale Berserker. Puff, crack. Yo pasé mucho tiempo buscando la cristal dorada. Hasta ahora me ha salido. Imagínate, ya pasando más de año también. Dice, pero tú puedes pasar las estrellas rojas cuando tengas las copias necesarias. Exacto, guay. Pero imagínate, yo tuve que pasar mucho tiempo igualmente para conseguir esa experiencia. Es por el tiempo jugado más que todo. Tony, ¿cómo sacas tantas conchas exóticas? ¿Compras? No, Anix. Es free to play, básicamente. Tengan en cuenta que yo llevo más tiempo que ti, obviamente. Verá, lo que yo siempre hago es que no me pierdo ninguna isla o Barrenland desde que he empezado en el juego, o básicamente con estos eventos. Y cada vez que llega a la tienda VIP, nunca he faltado en comprármela una. Porque te dan una concha exótica, 2 conchas exóticas en la tienda VIP y una concha exótica yendo a la isla o al Barren. Por eso es que es bien importante ir a esos eventos. Y por no decir que hay eventos donde el juego te regala también conchas exóticas y así sucesivamente. Entonces sacas conchas exóticas sin problema.
Yo solo espero otra copia de Dolly y le cambio su estrella roja al Ariente. Dale, Jack, sin duda te va a ayudar mucho más. La Dolly da muchos daños críticos. Ahorita es la mejor melee. Y yo preveo que la Dolly va a formar parte del meta que es de las hormigas de la selva. Dolly de primera, segunda la de apoyo de arqueras y tercera la de rango de arqueras. Esas dos van a ir en combo, porque ya saben que la de apoyo de arqueras le decíamos por acá, algunos le decían Kakashi o la hormiga que tiene Sharingan, porque copia habilidades. Entonces sí o sí tiene que ir con la de rango de arqueras. Yo hago la prueba, dice. Presiono que no me va a devolver. Tony, ¿qué digo? Tony de Bigger. No hagas que se muera la hormiga, sino ve qué es lo que te da antes de aceptar, ¿vale? Dice, la maldición de la remaster, casi 2 años que no me salía la copia ahora. Ahora que tengo 20 copias, qué abuso, dice. Ahora la Berserker no me sale. Y me falta una para pasar, es normal igual. A todos les puede pasar, tranquilamente. La leyenda cuenta que si dices Berserker 3 veces en un espejo, a medianoche te darán una conductora. No, gente, esa es la maldición de la conductora, no vayan a hacerlo. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es normal. Yo, a Dios gracias que el hada me regaló copias para subir la cristal, gente. Yo lo que sufría con esta hormiga, gente, de que me salga. Ahora estoy sufriendo de que me salgan otras copias para seguir subiendo a 3 estrellitas, gente, porque la cantidad de que te pide de corazas en 8 estrellas ya es 3 y te limita mucho, gente. Ahorita te necesito 3. Ya podría subir, por ejemplo, teniendo las conchas exóticas suficientes, podría subir las chinchas, gente, sin problema. Podría subir las chinchas asesinas a 8 estrellas. Solo que entre cristal dorado y chinchas, gente, prefiero subirle cristal dorado a 8 estrellas, sin duda. Porque está mucho mejor. Si es que no me logra salir todavía cristal dorado en un futuro, subiría las chinchas, gente, para probar qué tal. Engel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, yo sufro por la Dolly o la Longinoda. Pero lo bueno que tengo Berserker 3 estrellas rojas. Kabir, que tenga ya Berserker 3 estrellas rojas. God también. God. Luffy, ¿cómo estás? Tú ya vas a abusar si es que te salen esas hormigas. Dice, en mi cuenta granja me salió primero Berserker. Qué muerte. Apenas esa una semana. Uf, Luffy. Así es el juego. Así es el juego. Es muy retrol. En las granjas muchas veces te va a salir hormigas que quisieras en tu principal. Y es normal. Tengo chinches. Te la cambio por 3 Berserker, dice por acá. Yo no necesito chinches por ahora. Marcos, te diría que no me ha salido hasta ahora ninguna Berserker también. Me hace falta que me salga Berserker, gente. No me ha salido ninguna Berserker. Ah, gente, les cuento. Me salió armadura brillante. En una incubación ahí random. ¡Pum! Me salió armadura brillante y la estoy mejorando. Solo que me hace falta experiencia. Ahorita ya tengo todas las hormigas, excepto una, creo, en llevarla a nivel 50 y desbloquear todas sus habilidades. Porque ya tengo todas. Creo que la única que me hace falta es Espinosa Dorada. Es la única. Y de ahí creo que tengo todas a nivel 50. Déjame chequear esto. Dale una repasada porque a ver, no, me falta Enjuta Rubí. Es la que estaba subiendo a nivel 50. Me falta Enjuta Rubí y la Espinosa Dorada a nivel 50. De ahí tendría que... Obviamente le voy a dar aquí prioridad a armadura brillante sí o sí. Porque la voy a utilizar para la siguiente semana en Pangolín. Y ya la tendría a tope, sin problema. La tengo ahorita a nivel 37. Solo que el tema de la experiencia se limita. Así que voy a tratar de atacar a algunos bichitos por ahí para que suba de experiencia y sin problema. Ahora, como les decía, mi alianza está en periodo de abandonar la isla. Tenemos 32 votos a favor versus 4. Yo no sé, gente, por qué la gente no lee los correos. Estamos, bueno, yo soy R4 y insistí mucho y varios jugadores de esta alianza que estamos en R4. Les dijimos que antes de ir a la isla perdida, voten a favor de salir del evento. Por favor, porque el objetivo de ir al evento es que abandonemos al final, ¿ok? Yo aún así, gente, diciéndoles por correos, yo les envié como 3-4 veces el mismo mensaje, 4 votaron a favor de quedarse. Yo no sé por qué la gente a veces no lee sus correos o no sé qué es lo que pasa, sinceramente. Esto quiere decir, gente, que la mayoría de personas... Imagínate, somos 32 votos a favor que por lo menos saben de lo que se trata porque fuimos al evento y vamos a ir al nuevo evento. Y hay 4 que no, gente. O sea, yo no entiendo por qué, aunque tú insistes, no leen. Es así.
A mí del Barren solo me falta la melee de portadoras. Y de los Islands solo la arquera de guardianas. Ya veo, Jack. Muy buena. Tony, mejor armadura brillante para la unidad de guardianas con escudera de Adlersi. Sí, Dynamite. Verás, voy a probar formación bien. Esta formación está utilizando en duelo. En el duelo de las unidades especiales. Está utilizando armadura. Bueno, la devoradora. No sé si cambiar. Creo que voy a cambiar la escudera y poner devoradora y armadura brillante. Creo que me irá mejor así. Porque, bueno, de alguna manera con esto me daría supervivencia. Le podríamos decir así. Pero confío en que mis guardianas, ahorita que la estoy subiendo a T10, ya estarían con mejores bonificaciones. Bueno, ahí lo iríamos viendo. ¿La llevas a nivel 50 con todas sus habilidades al 10? Sí, Kabir, la voy a llevar. Con todas sus habilidades al 10. Tengo las esporas suficientes, no hay problema de esa parte. El tema es la experiencia nada más. El tema es la experiencia. O sea, llevar a nivel 50 no es... O sea, nivel 10 cada habilidad que tiene la hormiga no es complicado. El tema es la experiencia nada más. Eso sí. Dice... Tengo 30 copias de... La Golden... Oh no, Great Digger. ¿Cuál es la de G? 20 de CD, ok. 25 saltarinas, 50 conductoras, 28 acacias, 30 Ds, ok. Y seguir sumando a ver cuánto llego al fin de año. Guay, bueno. En este caso veo que no has usado corazas para mejorar otras hormigas. Porque en sí no sobran tantas. En todos los duelos de hormigas siempre gano con esa formación en unidad de guardianas. Yo te puedo decir que Dynamite a mí ya me cuesta vencer, pero a los tops. O sea, estoy hablando al top 50 porque estoy tratando de llegar al top 20. Pero hay jugadores muy fuertes que para asegurarte el top 20 necesitarías ya insectos full dorados arriba de nivel 20, 30, así, gente. O sea, mira, yo estoy en el top 50 y con los jugadores que me enfrento es un poco... Bueno, este jugador le ganaría. Pero mira, lleva esto y lleva su formación de guardianas, que no es un jugador tan fuerte. Pero hay jugadores que, por ejemplo, que te pueden ganar. Este de acá que me ganó, a ver si me ganó con las guardianas. Mira, me ganó con las guardianas, pero usó su formación de transportadoras. De ahí su de arqueras y esta sin duda fue de full guardianas. Entonces, a veces puedes jugar en torno a las formaciones que quieras. Bueno, aunque mi formación de esta de guardianas ganó, eso sí. Deja ver por acá. Este también le he ganado con las 3 líneas. O sea, a veces tienes que ganar y otras veces pues dale a tope. Miren, la formación de guardianas no ha perdido casi. Eso sí, el tema, como les digo, entre más arriba estés del top, es más complicado. Miren, ahí pueden ver, yo estoy top 50. Pero mantenerse ahí, gente, es muy complicado. O sea, hay jugadores que, si no tienes 3 insectos así, si no tienes 3 insectos dorados, y por lo menos arriba de nivel 10 estrellas y con alguna de las hormigas en tus formaciones que estén con full estrellas, es muy complicado, gente. Es demasiado complicado. En el duelo estoy hablando. Por eso es que nos nerfearon un poco, ya que en la tienda, aunque tú ganes la mayoría de duelos o pierdas, no logras sacar todo de la tienda. Te cuesta. O sea, yo lo único que sé sacar es 2 de estos y la gran mayoría de estas proteínas de nutrientes nivel 1. Es lo máximo que saco. Y si me sobra un poquito más, saco esto. Pero de ahí ya no me sobra más. O sea, ya no me da chance de sacarme ni esto. Entonces es un poco complicado. Si tú no entras dentro del top, y eso que estoy yo más o menos me quedo en el top 50 y gano esas recompensas. Pero si tú no entras en el top 100, te da mucho menos, gente. Y es así, y es como lo que les dije que nos nerfearon. Igualmente en la mina de cristal, si es que no haces bien el tema de los ataques, venganzas y eso, no vas a poder sacarte la mayoría de cosas de la mina de cristal. No te vas a poder sacar. Y si no sacas, pues te retrasas. Hay muchas cosas por qué sacar. Y bien te puedes retrasar por una o por otra. Y entonces se complica mucho, gente. Es por decir que esto es mucho nerfeo para los free to play. Mucho. Antes esto sí te lo podías sacar sin problema. Hasta te quedaban cristales de sobra. Pero era muy complicado. Ya no es tan fácil como antes. Entonces los que son nuevos, gente, sí les va a tocar sufrir un ratito. Les va a tocar sufrir un ratito. Tienes razón, dice, lo único que me falta son tener mejores insectos. Así es, Dynamite. Sí, de hecho, no les tengo subidas de nivel. Solo tengo la Procket
te dije, Dolia casi remaster. Y otras 9 hormigas que están a nivel 10 con sus 10 habilidades. Así que te imaginarás todo lo que tengo. Guay. Yo te diría que empieces ya a subir otras hormigas porque te estás quedando mucho en la cueva subterránea. Ten en cuenta que entre más hormigas tengas, pues te va a ayudar a seguir subiendo mucho más. Yo estoy en el piso 33 hasta ahora. No he subido un poco más todavía. Dice yo tengo un millón de esas cosas. En serio, guay. Entonces significa que no has gastado nada. Cuidado, crack. Trata de sacar lo mayor que puedas la mayor cantidad que puedas de la tienda, porque es bien importante eso. No se olviden, todo lo que jueguen en eventos, todo eso, gástenlo todo diariamente. Gasten todo diariamente, porque eso les da un plus, gente, aunque no lo crean. Les da un plus enorme. Entonces ya depende de ustedes, pues cómo vayan progresando. Por ahora, dentro de mi hongo, los que tal vez algunos me preguntaban cómo es que voy. Yo en célula voy así, gente. Ya tengo todo en dorado. Ahorita estoy ahorrándome para poder subir esta a 2 estrellas rojas, ¿ok? Lo que más se complica, gente, es el núcleo solar grande. Este de aquí se complica demasiado. Esto es con el tiempo. Tal vez de aquí a unos un mes y medio, 2 meses tenga ya para subir esto. Pero es mucho tiempo de espera también. O sea, pues solo para subir un poquito más de daño y eso. En tema del gen, ahí vamos, ok. Ahí vamos poquito a poquito. A ver, déjame ver si esto tengo para mejorar, tal vez. Todavía no, tengo hasta aquí. Déjame ver en bacteria. En bacteria estaba mejorando el daño en estas primeras. Tengo 63 de 80, entonces tendré que esperarme. Y así sucesivamente, gente, van a farmear. Dar prioridades a lo que más les puede ayudar. En esto, gente, como les digo, siempre voy a recordarles, siempre daño de habilidad en lo último. Y verán, les comparto esto. Yo ya tengo este primer hongo en nivel 15, ¿ok? Los demás, este lo tengo en 12, 12, 14. Este ya lo tengo en nivel 15, gente. Y me desbloqueó esta como, ¿cómo se llama? Como mejora. Esta mejora, gente, te da potenciadores. Básicamente aquí te dice atributo general de impulso. Esta es una bonificación adicional que tú recibes al momento de subir niveles, ¿ok? Ahora, el tema es que cuando llegas a cierto nivel te pide que los demás hongos también tengan cierto nivel. Entonces ahorita necesito subir este y este a nivel 15, gente. Por lo menos voy a tratar de subir este nivel 15. Tengo 48 de 135. O sea, tardas mucho. Tardas mucho, gente. Esta es como la mejora que tú puedes hacer aquí con el gen, que es esto de acá. Esto se llama evolucionar, que puedes hacerlo. Ahora ya no puedo evolucionar más de estos porque me pide que todos estén en nivel 5, gente. O sea, necesito este nivel 5, este nivel 5. O sea, lo que te va a pedir el juego es que todo lo mejores a 5 estrellas, gente. Todo vas a tener que mejorarlo en 5 estrellas. Porque vas a llegar a un límite. Y ese límite ya no vas a poder seguir progresando. Ahorita ya no puedo seguir evolucionando porque me pide eso. Ahorita lo que tengo que hacer es empezar a subir ya el daño. En este punto. En este punto, a ver, tengo ya 4. En este podría subir 4, gente, sin problema. En esta parte de acá. Lo voy a subir a 4 sin problema. Este me va a dar ataque. Vamos a subir. Listo. Ahorita estoy yendo 4, 4. En este voy a subir 4 y este 4. Y ahí sí, luego empiezo a 5, 5, 5, 5. Y así sucesivamente. Es el proceso que he hecho así. Desde aquí. Déjame ver. Este lo tengo nivel 21, 21, 21. Y este 20. A ver, este cuánto me pedía todavía. Uy, me hace falta todavía, gente. Necesito seguir en la mina para seguir sacando más cosas. Pero bueno, es lo que hay, gente. Wow, dice mucho tiempo invertido. Se ve genial así. Sí, es una cuenta casi ya 2 años y más, gente. Es con el tiempo. Con el tiempo consiguen esas cosas, gente. Tony, tengo curiosidad en que si aumenta las estadísticas al darle la evaluación o cualquiera de los hongos. O sea, no te entendí mucho tu pregunta, Dynamite. Dice, ¿qué saldrá mejor? Soy transportadoras, que estoy con despertar morado de chinches. O mejor sacar despertar coraza dorada. Yo te diría de chinches, crack. Chinches va a hacer más daño que coraza dorada. Sin duda. Cuando activa 17 habilidades hace una locura de daño, obviamente. Esas cosas de los genes bacterias sí los tengo adorados 5 estrellas, nivel 17. Solo que ahorro viendo que seguir subiendo y se me da juntando así muchos cristales. Dale, guay. Yo te diría que todos los días tienen que sacar sin duda. Sores, ¿cómo estás? Hola, Tony, buenas noches. A ti y a la bandita, dice. Apenas me conecto. ¿De qué me perdí? Más bien me he perdido de mucho. Sí, Sorex, te has perdido de mucho.
Primera vez quedé en top en un MVP. Si son buenas recompensas, dice por acá. O sea, MVP de la selva tropical te refieres. Tony, séptima estrella Cristal o cuarta estrella Chinches. Sin duda la séptima Kraken a Cristal. A Cristal métele todo, crack. Sin duda. Métele todo. Es lo mejor que pueden hacer. Por ahora, gente, en estos nuevos eventos. ¿Ok? Listo, gentita. Bueno, ya revisamos todo lo que venía al tema del análisis. Vimos el nuevo evento. Está muy curioso. Sí va a ser 3 versus 8, así que vayan preparándose aquellos que vayan a pertenecer a cada campamento. También el análisis del despertar. Añadieron el despertar de Ate Espinosa, que está bien también. No lo veo tan fuerte, pero creo que para PvP, aunque no parezca, sí puede estar muy fuerte. Y vimos también, gente, el tema del nuevo mapa. Como ya saben, 3 versus 8 está muy bien. Las nuevas hormiguitas de la selva frondosa van a estar muy fuertes. A quien le salga, gente, va a ser bendecido, porque puede que tengas suerte y te salga varias veces, así que va a estar muy bien. Tony, me refiero si al dar evolución a las células, genes, bacterias y hongos aumentan el daño, ataque, defensa. No, Dynamite, no aumenta eso. Lo que aumenta es el potencial de los niveles. Verás, ¿a qué me refiero con esto? Verán, si ustedes ya suben, por ejemplo, aquí me dice que yo tengo atributos generales de impulso 2.5. Esto significa que si yo mejoro, tengo este atributo de impulso 2.5. Significa que esto lo voy a recibir en 2.5, 2.5 y 2.5. Añadido, ¿ok? Añadido a esto. Por ejemplo, aquí, bueno, en salud como que no se aplica 2.5, ¿ok? Aquí sí no se aplica 2.5. Más bien aquí se aplica un menos de 1%, algo así. Pero verás, esto de los atributos generales creo que sí va directamente con el tema del ataque y de la defensa. No realmente te puede potenciar, o creo, verás, creo que esto de aquí, el 2.5, se distribuye en los tres: ataque, defensa y salud. No estoy muy seguro de esto porque mira, verás, si vamos tal vez a esto y lo queremos mejorar, mira, 21.8 versus 22.9. Eso significa que te sube 1.1, ¿ok? 1.1 de ataque, 1.1 de defensa. Y aquí en salud, bueno, menos de 1%, ¿no? Podríamos decir, si le subes un 0.8, podríamos decirlo así, un 0.6. Pero menos de 1%, ¿ok? Pero aquí sí lo puedes ver. De 21.8 para pasar a 22.9 es 1.1, ¿ok? 1.1 de ataque y 1.1 de defensa. Pero subiendo de 13 a 14. Y si subes de 14, déjame ver otro que tenga 14 tal vez. No tiene. No tiene. Ok, aquí lo podemos ver, verás. Ahora pasar de 50.7 a 52.8 es por lo menos 2.1. O sea, se duplica casi. Del 1.1 a 2. Casi el doble, ¿ok? De lo que puede recibir de ataque y defensa. Y en vida como que recibes un poquito más también. Yo creo que este 2.5 se distribuye en el porcentaje total de las tres estadísticas que te puede subir, ¿ok? No es que realmente esto te sube 2.5 en ataque, defensa y vida, sino que esto se distribuye en los tres. Así es lo que yo lo veo, ¿vale? Es lo que yo veo aquí. Ahora mira, esto si yo lo quiero subir de 50.7 a 52.8 es 2.1, ¿ok? Ahora, si vamos acá, este tiene menos, 48.8 a 50.7. Igualmente, mira, es 2.1. Esto es un atributo de impulso general nada más. Es lo que te dice, mira, atributos generales de impulso. Todo esto se distribuye, crack, ¿ok? Todo esto se distribuye, es lo que hemos estado viendo. Espero que me hayan entendido. Si es que tienen alguna pregunta, me lo dicen. Bueno, a la final eso es lo que creo yo. Que esto se distribuye entre los tres, más o menos. Algo por ahí. Por ejemplo, aquí ya tienes 2.1 y aquí 2.1. Pero no te da el 2.5, eso sí, es cierto. No te da el 2.5 porque te da 2.1 y 2.1. Básicamente. Dice Tony, no es 2.1, es 1.9. 1.9. A ver. Ah, sí, tienes razón, Kabir. Tienes razón.
A ver, si este... Ah, ok. Cada nivel va subiendo exponencialmente. Tiene razón, Kabil. Porque este sí es 2.1. Sí. Tiene razón. Es exponencial esto. Solo que estos atributos generales no les sabría decir qué realmente es. Pero es un requisito que tú sí o sí tienes que subir obligado. No hay más. Hola Tony, ¿cómo te encuentras? Uy, el buen ¿Estará bien Pochota. si a Dolly la subo a 8 estrella o a la muerte? Dice, hola Tony, ¿cómo te encuentras? ¿Estaré bien si subo Dolly? Ok. Si a la Dolly la subo a 8 estrellas o a la muerte. Hijo. Para PvP te diría... Hijo, a ver. Pochota, verás. Quiero decirte algo acá. Antes de empezar, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy bien. Espero que tú también lo estés. Quiero preguntarte, ¿la hormiga de la muerte es la que tú tienes en tu formación? Bueno, es la hormiga asesina de tu formación. Estoy hablando de que si en tu formación no utilizas Berserker, por ejemplo. O tal vez utilizas otra hormiga Pay to Win. Una tal vez está la Sniper, que es la tetraponera. No sé si estés usando bien tetraponera o la hormiga de la muerte como hormiga asesina. Si es que es así, dale prioridad a la hormiga de la muerte para que puedas hacer más daño, y con la hormiga de la muerte 8 estrellas ya activa un poquito más decente, solo que aún es perezosa todavía. Quisiera ver eso. Si no es así, si es que tuvieras tú tal vez otra hormiga, como tal vez la Sniper, como les digo, la tetraponera, en ese caso mejor sube la Dolly para que tenga más daño crítico. Dice, hola mi rey, ¿de qué me perdí? Voy llegando, estaba viendo pelis. Dale Tony, no te preocupes. Muchas gracias por estar aquí. El buen Kaber, gente, ya saben que es muy retrol. No creo que funcione así. Bueno, es lo que yo deduzco más o menos, les podría decir. Tony, veo que has desarrollado más la vida que el ataque de las transportadoras. ¿Eso es más efectivo, priorizar vida antes que ataque? Manu, en transportadoras es lo mejor que puedes hacer. Les podría decir que en cualquier formación priorizar vida es para que tú estés más fuerte en PvP, mano. Sin duda. Yo tengo casi 500 de vida ya. O sea, ya tengo los 500 de vida en mis formaciones. Solo que no estoy utilizando las dos hormigas que me dan vida. Y estoy como por 470 de vida. Más o menos. Pero yo ya tengo más de 500 de vida. Y en daño estoy por arriba de 1000. Yo les diría que desde un inicio vayan concentrándose en mejorar vida. Si quieren ser fuertes en PvP. La vida en el juego es muy importante porque es un atributo difícil de subir. Hola Tony, la dorada hace buen daño a Pangolín. Me subió bastante el daño con el despertar. Sí, William, sin duda que sí. Y obviamente hace buen daño al Pangolín y a la marmota, William. Ya vas a ver a la marmota cuánto te logrará pegar. Tony, le quito las estrellas a la Dolly para ver si puse su coraza. A ver, Tony, le quito la estrella a la Dolly para ver si su coraza... Luego le subo estrellas. ¿Qué te parece, Tony? No te entendí muy bien. Tony, le quito estrellas a la Dolly para ver si puse su coraza de coraza dorada y luego le subo estrellas. ¿Qué te parece, Tony? No te entendí muy bien, Michael. Yo tengo arriba de 1000 de ataque y vida 406, Tony. Muy buena, el buen Kaber. Tengo 300 de vida y juego hace 260 días. 720 de daño. ¿Sigo por vida entonces? Sí, crack. Por la... Ignacio, yo te diría que como tienes de daño y vida, bueno, eres un jugador que va empezando porque tienes 260 días. Eso significa que, bueno, te falta algunos días para ajustar el año. Pero ya 300 de vida es bastante ya. Sí, es bastante. 300 de vida. Te diría, Ignacio, que subas 350 de vida y trates de subir a 900 de daño después. Para que vayas poquito a poquito. Verán, otra cosa importante dentro del juego es que traten de priorizar la vida, ya que muchos de los eventos que añade el juego te dan mucho ataque y defensa. Es normal. Por ejemplo, con lo nuevo del meteorito, si han visto que si ustedes mejoran ciertas hormigas, les va a empezar a subir daño, defensa y vida, sin problema. Las reformas son igual. Mejoras daño, defensa y la vida subes muy poco.
En el tema de los tesoros igual. El tema de los tesoros, mientras vaya subiendo de la misma manera. Por ejemplo, aquí ya tengo nivel 15. Este que me da ataque de transportadoras. Prefiero ataque que defensa, así que vamos a mejorar el ataque. Ok. Aquí he tenido guardado para por lo menos 2 niveles. Listo. Ok. Aquí voy a empezar a subir. Ahora necesito subir estos 3 a nivel 15. Luego estos 2 a nivel 15. Y esto a nivel 15. Y al fin tendría completado esto del tesoro de la cueva para seguir el siguiente tesoro. Y esto también, gente, limita. Hay que seguir explorando nada más. Tony, prueba coraza full estrellas despertar dorado para ver si así es mejor que perla. Sirve y me ahorro un dinero para no sacar corazas de la perla. Orchir, perla es mucho mejor que coraza dorada. Yo ya te lo digo desde ya, Archer. O sea, perla es mucho mejor que coraza dorada, eso sí. O sea, coraza dorada está buena con el tema del despertar, pero coraza no llega a activar arriba de 20 habilidades. O sea, máximo estaría activando unas 17 o hasta, no sé, 18. Pero obviamente te puede decir Orchir, mejor sigue con la perla. La perla es mucho mejor. Mucho mejor. Con el despertar aún más todavía, crack. Tony, tengo una duda existencial. ¿Qué significa el daño de habilidad de una hormiga especial? El daño de habilidad es el daño que tú mejoras frente al daño que base ya tiene su habilidad. Por ejemplo, verás. ¿A qué me refiero con esto? Tú ves que esta habilidad hace este porcentaje de daño, ¿ok? La habilidad 2 380, la habilidad 5 hace 330 y la habilidad 8 hace 130, ¿ok? Este porcentaje de habilidades que se activan y hacen daño al enemigo, estos se potencian con el daño de habilidad. Por ejemplo, si un insecto te da daño de habilidad, esto significa que estas habilidades se potenciarían, harían más daño de lo que dicen realmente aquí, porque el insecto es un potenciador. A eso se refiere. Dice 50% de daño. ¿En qué se basa ese porcentaje? 50% de daño. Verás, cuando tú veas más o menos en tus estadísticas, tal vez tú ves, por ejemplo, 1125 de daño o 1200 de daño o 100. Es la suma de todas las porcentajes de daño que son potenciadores, ¿ok? Verás, en el juego lo que podemos añadir a las hormigas de base solo son potenciadores, nada más. Solo porcentajes. ¿Por qué razón? Porque dentro del juego, de forma natural, si nosotros vamos a cualquier unidad, ok, ustedes estamos hablando de cualquier unidad. Si nosotros vamos a transportadoras o cualquier unidad, por ejemplo, si tú vas a las arqueras, le pinchas a las T10 y ves sus estadísticas, esto es estadística base. Pero por cada uno de hormiga, ¿ok? Por cada uno de hormiga vas a tener 120 de ataque, velocidad de marcha 10, carga 9. O sea, vas a tener 124 de daño, 53 de defensa y 17 de salud. Esto es cada una hormiga que tiene de las arqueras. Una hormiga. Ten en cuenta que tú puedes llevar 400.000, casi 380.000 o hasta un poquito más de hormigas en tus formaciones. Depende del nivel de insecto y varias cosas. Entonces, imagina, tú multiplicas los 1024 por 380.000 hormigas, por ejemplo, y te sale el total de daño que tienes, ¿ok? Que pueden hacer de forma individual y en conjunto. Esto es de forma individual y en conjunto haces el cálculo y te sale todas las hormigas en total que pueden hacer el daño. Ahora, si tú ves en los reportes porcentajes, significa que estos porcentajes son añadiduras al daño que ya tienen esas hormigas, ¿ok? Entonces, si tú quieres ver de dónde salen estos porcentajes, pum, le picas aquí y aquí puedes ver. La evolución de meteoritos te da 70.5%, ¿ok? Es por ciento, es una añadidura adicional del efecto base que ya tienen las hormigas, ¿ok? A eso me refiero. La hormiga especial también tiene un daño base, ¿ok? Las hormigas especiales también tienen un daño base. Es el tema de las habilidades que pueden hacer y las habilidades utilizadas. Y en conjunto con las hormigas soldado. Y es así. Dice, tengo mi primera formación Dolly, tetraponera y muerte. Ok, Pochota, a ver. Tienes Dolly, tetraponera y muerte. Ok. Y mi otra formación tengo saltarina, casi berserker. ¿O qué formación puedo con esas hormigas? Perdón por la mala escritura, estoy trabajando. No te preocupes, Pochota, más bien te agradezco por estar aquí. Verás, tienes tetraponera muerte, pero Dolly. Ok, verás.
Yo te diría que vayas cambiando la hormiga de la muerte y déjate traponer. Déjate traponer. Entonces, en ese caso, más vale la pena darle Dolly a 8 estrellas y dejaste traponera de tercera línea. Y podrías añadir la acacia, crack. Podrías utilizar Dolly, acacia y tetraponera sin problema, Pochot. Y estaré bien en tu formación. El buen Lars. Hola, saludos, dice aquí Lars. Primera vez que veo el directo tuyo, Tony. Ya veo. El buen Lars está en mi alianza, gente. Es un jugador transportador también muy fuerte. Es muy fuerte, gente. ¿Cómo puedo desbloquear el nivel 20 del insecto? El nivel 20 del insecto se desbloquea teniendo 2 insectos más a 7 estrellas y en nivel 5. Ustedes han visto, bueno, en tu caso Ignacio te debe decir que cumples 1 de 3. O sea que ya el insecto que vas a subir de 19 a 20 ya cumple el requisito porque ya tiene más de 7 estrellas y está arriba de nivel 5. ¿Ok? Ahora necesitas 2 insectos más a nivel 7. ¿Qué digo nivel 7? A 7 estrellas y en nivel 5 los 2. Y así ya te subes tranquilamente. Ya entendí, si tienes 100% de daño, tienes el doble de lo que puede hacer una hormiga normal. Exacto, Sebastián. Y así se va potenciando. O sea, el insecto te da potenciadores, el hongo de evolución. O sea, todo el juego es en base a potenciadores nada más. Te van potenciando más de la forma base que ya tienes tus hormigas. Y nada más es así. ¿Cómo estás, Tony Oscar? Bienvenido. Tony, me falta 480 de corazas de ascenso para pasar más de nivel 34 level, el insecto. Dale. Te puedo decir, Keiber, que esos 480 corazas, es bastante tiempo de farmeo. Dice, qué difícil. Más que difícil, no es difícil, Ignacio. Tienes que ser solo paciente. Con el tiempo farmeas eso, participando de eventos y todo. Es nada más tiempo, Ignacio. De ahí lo difícil te podría decir que es esperar, pero de ahí no hay nada más que eso. No es nada difícil. En este juego ten en cuenta que lo único que te consume es el tiempo nada más, les podría decir. De ahí la otra forma que te podría facilitar conseguir más rápido tus objetivos es comprando. Pero ya saben, se limita por muchas cosas. Así que de alguna manera pues pueden chequearlo así. Ahora esperemos, gente. Voy a entrar a mis granjas porque tengo que iniciar votación con mis granjas. Creo que tengo 10 granjas metidas ahora y podría aumentar a 43 votos. Yo no sé, gente, avisándoles a toda la alianza. Les avisamos de que no debemos votar a favor de quedarnos, sino de salir. Y no sé por qué la gente no hace caso. Dice, no, Tony, no me toca mucho. Poco tiempo, dice. Ya tengo 8020 de esos. Los tomo fácil. Ya veo. Por ahora piénsalo bien, dice. ¿A qué otros 2 insectos subir? Ya que para cuando lo quieras subir al level 40 te pide otros 2 pero al nivel 20. Exacto. Exacto también. Te tengo una pregunta, dice. ¿Sería bueno una cuenta de $30? Bueno, depende. Tendría que ver la cuenta. Porque hay cuentas que por $30 valen la pena y otras no. Subí a 9 estrellas gambleando nomás, dice. Me gana la ansiedad tener insectos de 7 estrellas. Ya veo, Ignacio. Bueno, el gambling también es bueno hacerlo en este juego. Solo que es para pechos fríos nomás, como les digo. Dice Tony Oscar, comprar. ¿Qué pasó por acá? Claro, es lo único que queda. Tony, lee mi comentario. ¿Qué pasó, Michael? Dice, me falta un duplicado de la coraza dorada para subir a 5 estrellas. Por eso quiero saber. Puse un duplicado de la coraza dorada a subir estrellas a la Dolly. A ver, me falta un duplicado de la coraza dorada para subir 5 estrellas. Ok. Por eso quiero saber. Puse un duplicado de la coraza dorada a subir estrellas a Dolly. Ok. Tú quieres decirme de que si quieres quitarle las estrellas a la Dolly te van a devolver una coraza de la coraza dorada. ¿A eso te refieres? Ya te entiendo. No te van a devolver. Te van a devolver una coraza universal, crack. Lastimosamente. Lastimosamente, crack. Dice, yo me he perdido demasiados insectos. Trato de subir del 9 a 10 y todos he perdido. Algunos les hace fácil el gambling, les podría decir. Yo subí mi flor de 11 estrellas con uno de 4. Pero eso es mucha suerte. O sea, les podría decir que son aquellos jugadores que, confiando de que dice, sí me va a subir y les sube así, gente.
Yo he visto algunos que de 10 a 11 les sube con insectos de 2 o 1 estrella. Pero es gastando muchos. O sea, es gastando muchos. De alguna manera, pues, algunos tienen suerte y otros no. Yo siempre esfuerzo el 45 nada más. Yo no me arriesgo mucho por el 35 y por menos del 15, no. Yo siempre mejoro el 45. Hola Tony, ¿me muestras tu árbol de evolución? Árbol de evolución. O sea, ¿este hablas? Dice, yo subí del 7-8 con uno de una estrella. Con una estrella metí 5. Ya veo. Bueno, en ese caso también tuviste suerte, por ejemplo, tú. Obviamente. Dice, ¿las corazas moradas sirven de algo o es mejor cambiarlas por esporas? Johnny, lo mejor es por las esporas. Lo mejor es por las esporas. Ya llega un punto donde te va a quedar muchas hormigas moradas y lo único que tienes que hacer es cambiarlas por esporas nada más. Porque después tienes que subir mutaciones, subir estrellas a las hormigas, seguir subiendo niveles y habilidades a las hormigas especiales y normalmente es así, sin problema. Es cuestión de seguir probando formaciones nada más, gente, para que lo vayan chequeando. Y bueno, si te refieres a esto del árbol de evolución, es este el que tengo, el hongo de evolución. Si te referías a esto. O si no te refieres a otra cosa, pues te muestro otra. Yo les podría decir que mejora de excelencia hasta aquí. Y perdí el tiempo haciendo esto, gente. Porque te da muy pocas bonificaciones. Para lo que cuesta es mucho. Mira, si yo quiero pasar del 19 al 20, 55.000 restos de criatura. Es como una mejora de T10, gente. Miren esto. Es una locura. O sea, gastas demasiado. Aquí se me fue una buena cantidad de restos, gente. Así les puedo decir. De base, yo dije mejorar de 19 a 20 por solo obtener 0.5% de defensa, gente, no valía la pena. Yo dije, prefiero, me quedo aquí hasta 19 y voy por las T10, las guardianas, sin problema. Sin problema, gente. Y ahorita estoy intentando subir el emperador de 8 a 9, ya veo, Jack. Es tedioso, como les digo, es tedioso. Y posiblemente, como les digo, si es que me animo y con todo lo que hemos estado haciendo y todo, pues el próximo universal de transportadoras tal vez me lo quiera sacar, tal vez, gente. Solo que a veces me da pena porque yo sé que el juego tarde o temprano es insecto, con el tiempo estaría valiendo la mitad de lo que valía antes. Entonces yo diría, mejor me espero a que salga el transportadoras universal y me saco mejor el escorpión fluorescente, que estaría a mitad de precio. Y así me sacaría del escorpión fluorescente y en un futuro me sacaría el universal con sinergia de transportadoras, que son dos planes no no son muy malos, gente, son muy buenos también. Ok, Tony, hice una pregunta. ¿Cuántas veces le puedes dar despertar a una hormiga? ¿Cuántas veces? Verás, le puedes dar... Aquí te lo explico. Vamos a entrar. Por ejemplo, vamos a chinches. Verás, a chinches, primero empiezas con despertar verde, ¿ok? Un despertar verde. Después del despertar verde sigue un azul. Para pasar el azul necesitas comprar otro despertar para la misma hormiga. Necesitas uno más y cambia de color azul. Ahora, de color azul pasa a color morado, que es este color. Para color morado necesitas 2 despertares más. Del color moradito, 2 despertares más. Ahí has gastado 3. O sea, bueno, 4 diríamos, porque uno es el despertar verde, uno más para el despertar azul, 2 más para el despertar morado. Ahí tienes 4 ya gastados. Ahora, para el despertar, porque del morado sigue el dorado, para el despertar dorado necesitas 3 más. En total gastas 7. 7 despertares necesitas para llevar al máximo una hormiga ya. Y ese es el máximo, 7 despertares, crack. Dice Tony, tengo 285 de vida y 560 de ataque. Defensa 400, debo subir. Soy Carres, llevo... Ok, verás. Speedfire. Verás, mira, si quieres seguir mi ejemplo, te diría que por ahora te centres mucho más en vida. Nada más. Ve a full de vida. Full de vida. Por lo menos llega a 350 aunque tengas bajo daño. Pero con esa vida vas a ser un full tanque con transportadoras. Si es que no te importa mucho la marmota o quedar tanto en el top de marmota, ve por full vida. Yo mucho tiempo desperdicié siendo muy PvP en no mejorar vida. En mis inicios fue así.
Ahora pues les voy a decir que sí sé bien porque de alguna manera por tener muchísima vida le di mucha pelea a varios jugadores. Y hasta el día de hoy también. La vida te ayuda mucho contra las arqueras, que es el counter directo. Dice, anímate a sacar ese insecto, bro. Sirve que vemos qué tal pega. De que va a pegar bien, va a pegar, gente. Eso sí, sin duda. Tony, son 4 despertares en total. O sea, esas son corazas para mejorarlos. Por lo tanto, no se le dice despertares. ¿Cómo corazas para mejorarlos? Son despertares, crack. O sea, verás, necesitas uno. O sea, para ya añadirle despertar a la hormiga. Un despertar. Para pasarlo de verde a azul necesitas uno más. Ya son 2. Y de pasarlo de azul a morado son 2 más. Ya tienes 4. Y para pasarlo de morado a dorado son 3 más. Necesitas 7 en total. ¿Sabes por qué me pregunta Keiber, el buen Pochota, cuántos despertar necesitas para una hormiga? Porque él, me imagino que quiere subir la tetraponera. Y ten en cuenta que la tetraponera cuesta dinero sacar los despertares. Entonces imagínate, tienes que multiplicar una cierta cantidad de dinero por 7 despertares, que es lo que cuesta. ¿Ok? Dice, ya tengo 2 estrellas, así que ya no necesito marmota. Ya veo. Entonces si ya tienes, pues, adelante, crack. Ve full vida. Lo mejor que te puedo recomendar en transportadores. Un insecto portadora, ¿con cuál hará sinergia? ¿Guardianas o tiradoras? Verás, si es universal portadora, puede hacer sinergia con universales y portadoras, no con guardianas o tiradoras. Tony, estoy cerca de completar mi primera evolución de las T10. ¿Crees que vale la pena ir por las T10 de las otras clases? ¿O es mejor ir por la rama que se desbloquea? No, mejor ve por las otras clases. Es lo que yo ya les dije. No vale la pena invertir un poco de defensa por algunas mejoras. No vale la pena. O sea, él se refiere a cuántos despertares se le puede poner a una hormiga, Tony. O sea, son 4. Verde, azul, morado y dorado. Son 4 tonalidades. No, pues eso se llama... O sea, eso se llama ascensos, Keiber. O sea, si tú vas a una hormiga... Por ejemplo, si tú vas a una hormiga... Fuentes. Ay, no. Vamos a la hormiga. Ah, se llama promociones. Se llama promover. No son de... Verás. De despertares... Son esto. Estos se llaman despertares. Esto se llama promover. En total, si hay 4 promociones, sí. O sea, de que puedes promover 4 veces, sí. Eso sí, eso es muy diferente, Keiber. Tony, ¿qué opinas del despertar de la coraza dorada? ¿Es buena para PvP o PvE? No, para PvP no la usen, gente. Para PvE sí, ¿ok? Deberían añadir la función de cambiar algunas corazas de despertar por otras. Bueno, no sé. Tal vez tengas razón, Ulises. Por lo menos que nos devuelvan la mitad. Eso sí. Eso es lo que se refería el chico Tony. No, crack. Él se refería a los despertares. ¿Cuántos despertares en total hay? Ok, Tony, gracias por tu aporte a la comunidad y continúa así. Un anuncio. Alguien está interesado por un riñón, dice por acá el buen Pollota. Ya veo. Me imagino que ya hiciste el cálculo de cuántos despertares necesitas ya. O sea, son 7 en total. Y de alguna manera tú ya sabes que cada despertar te cuesta unos casi 150, 200 dólares. Y multiplica unos 200 por 7, gente. Son arriba de casi de $1000 por ahí. Entonces sí cuesta, gente. O sea, para tener un despertar al máximo de una hormiga cuesta, gente. Es así. Pero bueno, es lo que hay. Este juego es así carito, gente. Dice, ¿cuáles son las corazas del despertar? Las corazas del despertar. No hay corazas de despertar. Hay caracolas que te sirven para sacar los despertares. Eso los pueden sacar dentro del evento acá, que es la cueva subterránea. Van al laberinto subterráneo y aquí lo pueden sacar. Solo que me hace falta más caracolas para seguir sacando los despertares. Nada más. Es así. Así que es lo que necesitan. Así que pilas, gentita bella. Bueno, gente, hasta aquí llegaría el día de hoy. Muchas gracias por haber estado en la transmisión, por haber compartido. Gracias por tenerlos aquí como una hermosa comunidad. Yo sinceramente, gente, les agradezco por el hermoso apoyo. Verán, gente, a como pinta esto con las donaciones que hemos hecho, y el buen Pochota, gracias por la donación y a todos los que donaron hoy. Posiblemente el siguiente mes
se venga sorteo para los miembros del canal y suscriptores, ¿ok? Todos van a poder participar por lo menos de un paquete. No estoy seguro todavía, pero ya lo voy diciendo, por si acaso, ¿ok? Ya lo voy diciendo. Y si es que es así, yo ya lo confirmo. Así que vayan preparándose. Ya saben, los requisitos que siempre les he dicho es que se suscriban, estén suscritos al canal. Otros que me sigan en Instagram. Y otra gentita que de alguna manera, si me siguen en Instagram, pues compartan una vez la transmisión en el propio día del sorteo para que estén atentos. Dime, Lars, ¿qué pasó, crack? ¿Las corazas moradas sirven de algo o es mejor combinarlas por esporas? Solo combinarlas de esporas. Las moradas sirven para desbloquear las habilidades principales de las hormigas doradas, pero ya con el tiempo te sobran muchas. Dice Tony, me muestra todas las evoluciones de la rama, mejora de excelencia. Quisiera ver qué ofrecen además de esos míseros puntos de defensa. Verás, te ofrecen al inicio en los 3 tipos de clase defensa. En la primera te ofrece que la primera línea tenga más defensa. La primera línea tiene más defensa. Y por acá 10% más de defensa. O sea, 10% de transportadoras, arqueras y guardianas. Por acá te da, mira, toda la tropa recibe menos daño de habilidad. Es más que todo, esta mejora mucha defensa más que todo. Esta de acá, mira, te dice, se mejora ataque de equipo en la saga, dice por acá. No sé a qué se refiere, puede que sea bug de traducción. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que tú, solo teniendo una T10 vas a poder llegar hasta aquí nada más. Si tú vas acá, necesitas 2, bueno, claro, por lo menos dice, completa 2 de las siguientes evoluciones. Necesitas 2 T10. O sea, de forma, teniendo solo una T10 vas a llegar hasta aquí. Teniendo 2 T10 te va a permitir llegar hasta acá. Déjame ver, sí, seguir mejorando esto. Y si llegas hasta aquí, sí, te sigue todavía permitiendo mejorar hasta acá. Ahora, si llegas aquí te pide 3 T10. Completa todas las siguientes evoluciones. Tienes que tener 3 T10. Y a partir de aquí ya es solo 3 T10. O sea, mira, necesita ser obligatorio tener 3 T10. Es así. Dice, te compartí en el chat de Alianza un ataque al pangolín con coraza dorada en el día de tiradoras. A ver, déjame ver. El buen Lars ya nos compartió un pequeño reporte. Aquí está el buen Lars, gente. Bueno, como él es transportador. Uy, 18 habilidades. Y pegó bien. No pegó tan mal. Y eso que no lo tienes con estrellas todavía. Si le subes estrellas, Lars, ya es otra cosa. 18 habilidades, gente. Por acá dice, buenas noches, Tony. ¿Vas a mostrar la lucha de Cole? Por ahora no, gente. Tal vez el día de mañana traiga la lucha de Cole, ¿ok? Yo por ahora no tengo coraza dorada para añadir despertar. 18 habilidades, gente, con el despertar. Gracias, Lars, por ese reporte. Y eso que no le tienes con 2 estrellas, gente. Ya la coraza dorada es otro chiste ya. Porque mejora la segunda habilidad. Así que vayan preparándose. Aquí está el buen Lars. Yo voy a esperar a tener despertar nada más. Y ahí vamos a tope. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho. Gracias por haber estado en la transmisión. Gracias por haberte pasado el buen Lars. Muchas gracias por estar aquí. Está fuerte, claro que sí, gente. Está fuerte. Y sin duda la debió haber subido al nivel 20, sin duda. Coraza en el meta, dice, de PvE. Eso yo era lo que les dije. Ya le quitó el trono a la saltarina, sin duda. ¿Conoces a SDG del 1056? Ya tiene un T10. Ok, no lo conozco todavía. Vale, saludos Tony desde Argentina. Seguí así, dice, hasta mañana. Igualmente, ustedes cuídense mucho, gentita. Ustedes son mi hermosa comunidad, gracias por el apoyo. Y pues bueno, cuídense mucho. Con 5 estrellas más todavía. Yo espero en un futuro no muy lejano ya tener las 7 estrellas. Me hace falta más corazas. Normalmente a esta hora haces directo para estar más seguido. Usualmente hago 1 hora o 2 horas después del reinicio, Lars. Más o menos, pero siempre hago después del reinicio. O a veces cuando hay varias peleas. O sea, usualmente en el canal también hacemos transmisiones de peleas de jugadores muy fuertes, Lars. Que el día de mañana posiblemente lo hagamos. Si es que a veces hay peleas muy temprano, lo hacemos temprano o a veces no. Pero usualmente siempre es después del reinicio. ¿Ok? Listo, gentita bella. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. No olviden cuidarse y tomar agüita. Cuídense. Y éxitos en las hormigas, que hoy día es día de incubación y espero que les salgan las hormigas que quieran. Cuídense mucho. Bye, bye, gente.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.